Vamos a arrancar. Es un tirano, Cronos. Después cuando nos queremos acordar ya es la hora de terminar y nos quedamos con cosas en el tintero. No saben lo que me cuesta preparar Santiago, acostumbrada al Evangelio, que el Señor vio al adúltero en el medio de Santiago, ¿no? Claro, palo, pero bueno, para que nos despertemos. Mientras nos vamos instalando interiormente, les cuento que lo que vamos a hacer es este juego de ir a Santiago y de ir a Marcos, porque, miren, cada vez que profundizo más en Santiago, vieron que Santiago es cortito, son 5 capítulos nada más, si bien a lo mejor nos podemos quedar charlando en un versículo, porque da para mucho, ¿no? Es realmente muy simbólico, es realmente muy alegórico, muy metafórico hablando este escritor sagrado. Pero engancharlo con Marcos, que es el Evangelio que estamos leyendo de casualidad, ahora lo leemos todos los días, porque es el Evangelio de la semana también, pero lo vamos a leer todo el año durante los domingos, porque es el Evangelio del ciclo B, que es el que inició en el Adviento, antes de la Navidad, el primer domingo de Adviento, en diciembre del 2017. Entonces, esto de engancharse y de poder hacer un entronque entre Santiago y Marcos, lo único que nos va a producir es beneficio, porque vamos a poder unir las dos partes de la palabra, que también Marcos, al igual que Santiago, que se acuerda que lo que yo les contaba la semana pasada, que ahora hacemos un pequeñísimo resumen para los que vienen hoy por primera vez, para que no estén tan perdiditos, lo que yo les contaba la semana pasada, que tanto Marcos como Santiago comparten esta cosa de la sencillez, de ser cortitos, hablar poco, pero tener un registro tremendo en lo que se quiere comunicar. Si alguien me preguntara, yo diría que tanto Marcos como Santiago es gente comunicadora del siglo XXI, porque vieron que los millennials tienen muy poca paciencia. Entonces vamos al grano. Yo le estoy contando algo a mi hijo y me hace... ¿no? Entonces, con Santiago y con Marcos no tendrían problema, porque Santiago te dice al pan pan y al vino vino, y Marcos también. Marcos no anda en mucha cosa, porque el pobre Marcos era judío, y Marcos sí es el que lo escribe, chicas, él lo pone por escrito, y hace un esfuerzo titánico para poner por escrito la experiencia de Cristo en griego. Entonces imagínense que lo que Marcos va a hacer es muy sencillo. No puede andar con mucho rodeo porque no sabe cómo hacer el rodeo, no sabe cómo decir, ¿no? Yo me hago siempre el mismo chiste, pero entiendo a Marcos cabalmente cuando me toca hablar en inglés a los padres del catecismo. A ver, Patricia, estoy un día entero practicando qué es lo que les tenés que decir y mis oraciones son "The cat is black". Nada. Vieron que yo me gusta hablar y por eso. No. The cat is black, the day is bright. No me vengan con mucha cosa porque si no, ni ellos me van a entender ni yo quedo perdida en la traducción. Bueno, no fue en la misma época. En la misma época de Santiago aparece Juan, el Evangelio de Juan. Habíamos hablado que coincidían casi todos en ponerlo a Santiago del 60 y pico, del 70, más o menos del 100, ¿no? En tiempo de escritura. Pero Marcos algunos exageradísimos lo ponen en el 47, por supuesto que no. El año de escritura de Marcos, del Evangelio de Marcos, podemos decir que está en el 64.
Fue el primer evangelio que se tiene idea que fue puesto por escrito. Y es el primero que nos llega como fuente de los demás evangelistas. Están en la época, pero pasan tantas cosas en ese momento del 64 al 100, por ejemplo, desaparece Jerusalén. Marcos no tiene, es anterior a la destrucción a Jerusalén. Es el único evangelio escrito antes de que Jerusalén quedara completamente destruida. Entonces, claro, las vivencias son otras. Ya Santiago escribe a una comunidad que ya había perdido la seguridad, que le otorgaba el templo, que le otorgaba la ciudad santa, que le otorgaban las instituciones, ¿no? Por eso es muy lindo. Yo pensaba, esto de Santiago, todas las cosas que apela, que parecen tan claras, tan trilladas, pero eso, claro, ¿cómo no nos dimos cuenta? Habla de esto, habla del otro. Es impresionante. Es impresionante cómo lo que hace es tomar ventaja de lo que desaparece para llevarnos a un lugar mucho más interior. Ya no va a estar tanto en Santiago la referencia a un cumplimiento de orden externo, como sí a un trabajo de orden interno y un camino directo al corazón. Esa es la base de la tarea de Santiago. Hoy vamos a entrar un poquito en eso también. Pero bueno, estamos ya, hacemos una oración, una reflexión. Es una pequeña reflexión con la que me gusta empezar. Si bien voy a arrancar después con algo muy actual, pero ya lo había preparado y no quiero dejar de hacer. Nos ponemos en presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos en esta mañana que envíe su luz, que envíe su fuerza, que nos fortalezca también en la voluntad de poder descubrirnos, de no tener miedo de bucearnos, de no tener ningún tipo de prejuicio al encontrarnos. Le vamos a pedir al Padre también que sepamos descubrirnos así como estamos, con la certeza y la absoluta confianza de que estamos frente a aquel que nos ama como somos, nos ama como venimos y nos da la posibilidad de empezar siempre. Te lo pedimos a vos, Señor, que estás con nosotros porque así lo prometiste y que sos la palabra pronunciada por el Padre que resuena muy profundamente, pero muy claramente dentro de nuestros corazones. Amén. Amén. Dice el Salmo 126: los que sembraron con lágrimas cosechan entre cantares. El problema es que muchas veces no solo sembramos, sino también cosechamos con lágrimas, debido a la decepción de la cosecha. Puede que nunca hayamos tenido campo en nuestra vida, pero sí hemos leído las noticias: sequía en los campos. Se perdió toda la cosecha por una granizada. Una inundación arrasó los campos de trigo. Puede que no solo sembremos con lágrimas, sino que cuando vamos a buscar el resultado, caramba, no existe. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Sigue el Salmo 126. Pues bien, Santiago y Marcos nos hablan de algo que es completamente opuesto a este salmo.
Es como que Santiago y Marcos querrían agarrar el Salmo y decir, lo vamos a dar cuenta. Y nos proponen lo siguiente. Sería necesario aprender a sembrar cantando, a echar la semilla con júbilo, no con desconfianza evidente en el rostro. Hay que acabar con esta oposición entre lágrimas en siembra y alegría en el momento de la cosecha. Resulta demasiado fácil alegrarse con la cosecha en las manos. Hay que encontrar, en cambio, la alegría en el momento de la siembra. Únicamente entonces, sin postergar la cita con la alegría, hasta el acto de la cosecha, que tal vez no nos toca ver. Alegría al descubrir que tendremos el premio, no por los resultados, sino por el trabajo y la fatiga. Y sobre todo, por la esperanza. Alegría en el no ver, o en el ver las manos vacías. Al constatar que ya desaparecieron todas las semillas, porque las sembramos, o las esparcimos, o las tiramos. Se trata de gozar anticipando la alegría de quien vendrá después de nosotros y tendrá la posibilidad de recoger lo que nosotros sembramos. Alegría, por tanto, de sembrar en la paciencia y de trabajar para el futuro. Qué inalterable paz del corazón sentiríamos si fuéramos capaces de dejarnos tranquilizar por la única perspectiva alentadora: la necesidad de empezar siempre desde el principio. Ahí vamos a ir hoy. Fíjense que Santiago, la semana pasada nos proponía un camino para entender. No, es bárbaro, así nada. Gracias. De entender que en el camino de la fe aparecen como distintas oleadas, ¿no? Cuando una fe es viva, que es a lo que nos lleva Marcos, hoy dale con Marcos, voy a tener que hablar de Marcos, ¿no? Santiago, lo que nos lleva a Santiago a que reconozcamos, así como Juan nos invita a través de esa poesía, a través de esa mística que es su evangelio, a entrar dentro del misterio de Dios para poder entrar dentro de nuestro propio misterio. ¿Se acuerdan lo que hicieron Juan? Nos mete, no lo explica, nos mete en el misterio de Dios para que ahí encontremos nuestro propio misterio. Santiago lo que va a hacer es: está bien, entra dentro de tu misterio, pero no te olvides de vivir con los pies sobre la tierra. Metete dentro del misterio, pero de un misterio vital, no de un misterio de delirio, de especulación, cómo me gustaría, una cosa vital. Por eso arranca con esa carta tan desprolija, porque nos lleva un temario. No es como cualquier evangelio o el que acabamos de ver, el evangelio de Juan, que a través de los personajes nos iba llevando en un increyendum a través del encuentro con Jesús y analizando nuestra relación con Él, este encuentro con Él que provoca en mi corazón. Santiago es más caótico. No hay un tema que empieza y lo termina.
que empiece y lo desarrolle. ¿Alguno leyó la carta esta semana? Bueno, no tienen tiempo. Ahora, porque justamente ¿cuál era la invitación la semana pasada? Lean la carta y traigan preguntas. ¿Por qué? Porque es una carta caótica, pero buenísimo. Hoy empezaron unas cuantas. Lean la carta, son 5 capítulos, nada más, miren, lean un capítulo por día. Y les alcanzan 2 días para descansar. Pero, ¿saben qué es? Como justamente es absolutamente caótica, no tiene una línea de conducción. Entonces, la semana pasada arrancamos por el capítulo 1, porque bueno, había que empezar por un tema, y entramos en Santiago a ver el tema de la fe, que es uno de los primeros temas que aborda. Pero así como recién les decía, que se mete dentro de nuestro misterio, no nos explica qué es la fe, sino que empieza a dar situaciones donde se pone a prueba la fe. Entonces la semana pasada veíamos que la fe no es un anestésico, no es un tranquilizante. La fe es la que nos ayuda a transitar una vida que está motivada y dirigida por una serie de tentaciones y de pruebas. En cada tentación y en cada prueba aparece la fe. O sea, es algo bien concreto. Veíamos cómo el hombre permanentemente tiene delante de sí una vida y un mundo de discernimiento. Frente a esto, ¿cómo obro? Y ahí es donde la fe se hace vida, se hace realidad, concreción. Santiago no me permite, acuérdense que una de las condiciones que tiene, así como no me permite delirar, no me permite que me divida. Es una de las cartas que más me llama a la unidad, que me invita, a ver, esto que estás diciendo que crees, esto trata de vivirlo, trata de testimoniarlo. Por eso que arranca, ¿no? Con la alegría del hombre tentado, la alegría del probado, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿En español? Yo no voy a usarlo, voy a usar, buscar Santiago, perdóname en el estado que está, lo uso desde aquí. Acuérdense que en el capítulo 1, del versículo al 2 al 3, decíamos: consideren como perfecta alegría, hermanos míos, cuando sufran toda clase de pruebas. ¿Se acuerdan? Que nos saca del paraguas de la protección. Yo me quedo en la parroquia y no voy a tener prueba de nada. Me quedo encerrada en mi casa y ¿qué me va a tentar? Claro. ¿Qué dice? El aburrimiento. ¿Saben de dónde nos saca Santiago? Santiago nos saca de las seguridades que nos da el cumplimiento de una ley, el cumplimiento de un ritual, el cumplimiento de una devoción. Santiago, junto con Marcos, en el capítulo 7, que es en el único lugar del Evangelio tan crudo y tan descriptivo, a pesar de su poco griego, nos va a decir: el corazón del hombre es la cloaca. Del corazón del hombre es donde surge todo tipo de iniquidad, todo tipo de infidelidad, todo tipo de impureza. No es en el afuera, no es en la representación o en el cumplimiento o en el de llevar adelante una determinada vida religiosa, sino que Santiago nos va a pedir algo mucho más complicado: que entremos en la raíz de nuestro tema, que es nuestro corazón.
No tengas miedo de entrar ahí. ¿Saben lo que hace Santiago? Santiago nos vuelve a devolver, quedó horrible. Nos devuelve, no es mejor. Nos devuelve el sentido más preciso de lo que es el pecado. Donde el pecado no va a estar ya relacionado en el incumplimiento de, sino simplemente en el desvío del camino que debo llevar. Cuando me desvío del camino que debo llevar, renueva ese sentido del pecado. Lo renueva. Me hace sentir que ya no importa la cantidad, la frecuencia, la enumeración, importa que confiese la raíz, llevándome a ese capítulo 7 de Marcos con lo que dice. La raíz de donde surge. Porque tal vez lo que hiciste, nos estaría diciendo, es fruto de la eventualidad que te tocó vivir, ¿no? O sea, de esta circunstancia que a lo mejor hizo que surgiera la violencia, hizo que surgiera la infidelidad, la mentira, ¿no? La cosa poco clara. Pero cuando me lleva a la raíz, yo puedo trabajar esta violencia que está en mi interior, esta mentira que hace que tape cosas que no es conveniente que los demás vean, estas falsas seguridades que desnudan a lo mejor una avaricia que a veces se muestra como solidaridad. Ahí es a donde te llega Santiago. Por eso cuesta. Ahora, Daniela, vas a poder preguntar qué es lo que te perturbó. ¿Pero qué es lo de Fabri? Lo que pasa es que ¿cómo vas a dar la explicación de algo que no leíste primero? Eso es como querer entender que primero tenés que leer la carta y después leer la explicación de la carta. Chicos, no empiecen de atrás para adelante. No, está. Simplemente, yo que hice, como simplemente, a lo mejor las que empezaron hoy están un poquito perdidas, o a lo mejor no todos lo recibieron, lo de Fabris. Yo que hice, como yo no me estoy ocupando de dar una explicación de orden bíblica, exegética, sino que lo que tratamos de hacer en este lugar es hacer espiritualidad bíblica. Preguntarle a Santiago, Santiago, hoy a mí acá en Miami, en el 2018, ¿qué te vas a decirme? Yo quiero que vengas a decirme algo, porque te necesito. Quiero que me vuelvas a hacer sentir mi fe viva. Que no pasa por la anestesia de un lugar donde me instalo y me quedo cómodamente practicándola. La quiero vivir, Santiago. Entonces, como hacemos eso, porque no tenemos tiempo de hacer todo. Entonces, por eso le mandé los de Fabris. Fabris es un teólogo italiano, un sacerdote dedicado, tiene unos libros espectaculares, y encontré ese resumen, porque es un resumen realmente, sobre cada puntito de Santiago, y por eso, pero si no leen primero la carta no lo van a entender a Fabris. Chino básico. Así que no lean lo que yo les mandé. Sí, María José. Que me llama la atención cuando dices que la raíz en el fondo del pecado está en el corazón del hombre, pero es por una tentación o por default venimos así. Yo sé que somos vasos rotos, pero ¿viene igual de una tentación de afuera o de aceptar esa tentación? Bueno, a ver, el pecado está en el corazón del hombre porque justamente somos imperfectos, y lo que diría, ¿por qué me salté una parte muy importante? Santiago lo que permanentemente nos llama a asumir es la responsabilidad individual. ¿Qué pasa? Esta cosa de que siempre vemos al tentador, que va a estar siempre. La tentación va a estar siempre. ¿A dónde nos lleva Santiago? A que sabés que está en vos lo que hacés con esta tentación.
¿Está? Entonces hay una responsabilidad de orden individual. Por eso que transforma, purifica y moderniza el concepto de pecado. Porque así como el pecado, inclusive lo dice, hermanos míos queridos, no se extravíen del camino. Claro, ahí está el tema. ¿Cuál es el camino? Acuérdense, Juan lo dijo cuál era el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No nos extraviemos de ese camino. Y ese camino que es la verdad y la vida, Juan también lo dice, es amor. Pero no es el amor de la novela colombiana, bueno, mexicana, argentina, peruana, ecuatoriana, de todas las nacionalidades con los violines. Es el amor definido como la capacidad de generar el bien en el otro. Entonces yo me desvío del camino cuando no soy capaz de generar el bien en el otro. ¿Está? ¿Es claro? Entonces, claro, obviamente Santiago no vive en el siglo XXI, no nos escucha, no lee los diarios de hoy, pero es palabra viva. Y a lo mejor está escrita con un hombre del siglo I, pero sabemos de qué está hablando. Sabemos de qué está hablando. Pero también, Patri, Sí. como que supone, lo que estás diciendo supone como una madurez de parte de la persona de discernir que aunque me vengan las cosas yo puedo elegir, o sea, no actúo en reacción constante a lo que me trae, sino que yo desde donde estoy elijo sabiendo que esto me interpela, que elegiría esto otro que es malo, pero aún así puedo elegir esto otro porque tengo esta madurez para hacerlo. Exacto, es el camino del discernimiento. Claro. Introduce el camino del discernimiento. Ayer, por ejemplo, en Marcos se hablaba de que todos los pecados serán perdonados, menos el que va en contra del Espíritu Santo. Y hay veces que no se entiende bien eso, ¿no? Y fíjense qué sencillo y qué relación que tiene con esto que estamos hablando. Ir en contra del Espíritu Santo es negarle a este Señor que sea nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. ¿Sabes qué? Yo sé que eso es el camino, la verdad y la vida, pero no obstante quiero seguir mi camino, mi agenda, mi vida. Ese es el único. Pero el Espíritu Santo es Dios. Claro. Esa es una de las personas, exacto, la Santísima Trinidad. Imagínate. Es resistirte a la conversión. Es resistirte a la conversión y es rechazar, por eso es contra el Espíritu Santo, porque ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Es el que nos da la fuerza y la sabiduría para poder mantenernos en el camino. Es rechazar el salvavidas en el medio de una tormenta, en el medio del mar, diciendo no lo necesito, muchas gracias, yo me arreglo sola. No reconociendo que Y no reconocer esta dimensión, ¿no? De la pequeñez frente a la grandeza y que te necesito, ¿viste? Eso es el único pecado que no. Pero conociendo que Él es. O sea, a sabienda. El que es ignorante. No, por supuesto. A ver, siempre cuando hablamos de este tema se sabe que uno comete esa falta a sabiendas. Cuando hay desconocimiento no hay pecado, chicas. Nadie puede decir, mira este tipo, cómo vive. ¿Alguien le habló de otra cosa diferente? Por eso no podemos juzgar. Podemos juzgar solamente lo que hay en nuestro corazón. Eso va a decir hoy Santiago también, cuando sigamos profundizando en el tema de la fe. ¿Vamos claros o más o menos? Sí. no, te digo que el corazón, el bien y el mal, ¿no? Porque yo digo siempre, cuando algo no haces bien, en tu corazón lo sientes. Pero cuando haces algo bueno, también en tu corazón lo sientes. Esa alegría, esa paz, ese bienestar de que estás yendo por buen camino, ¿no? Absolutamente. No solo nos tenemos que dar palos. A ver, una de las cosas que tenemos que aprender es a recibirnos también con esta alegría que empezábamos la charla de hoy. Tenemos que reconocernos que somos muy buenos. Acuérdense lo que dijo el Señor cuando terminó de crearnos. Bien, no lo dijo, que era muy bueno, no bueno. Claro que sí. Porque cuando nos acostumbramos solo a mirar lo malo,
Y cuando solo nos paramos en lo malo, terminamos creyéndonos malos. Y no somos malos, somos imagen y semejanza de Dios. ¿Y saben qué? Ahí es donde perdemos la alegría del Evangelio. Ahí es donde perdemos la alegría de este mensaje de misericordia, ¿no? Y de falto de ira. Porque es como que la relación con el único Dios que tenemos es con el Dios juez, con el Dios legal, con el Dios castigador. No con el Padre bueno, misericordioso, y como íbamos a leer hoy en Santiago, con lo que vamos a empezar en el día de hoy, lento a la cólera, lento a la ira, rico en misericordia, como dice también el Salmo. Entonces, es un poco ahí. Pero ¿saben qué? ¿Saben lo que me llamó la atención a mí? Que todo esto Santiago lo maneja en el plano de la fe, en el plano de que lo creo. No es necesario que yo entienda que eso es la fe, que ahí es donde está probada mi fe. Mi fe no se prueba porque puedo salir airosa en un momento malo, sin renunciar. Se prueba en esto también. Le creo al Señor. ¿Vamos bien? ¿Alguien me iba a preguntar algo? No. Me pareció. Ok. ¿Seguimos hoy? Entonces, me encanta esta renovación que trae, fíjense, que cuando habla en el versículo 16, ven qué lindo, hermanos muy queridos, no se equivoquen, todo don valioso, todo regalo precioso viene de lo alto y ha bajado del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni variación ni ocaso. Él nos dio vida como a hijos suyos por su sola decisión, por la palabra de la verdad, para que fuéramos entre todas sus criaturas propiamente suyos. ¿No? Lo que hablábamos recién. Esa es nuestra creación. No nos confundamos. No, porque hay como una cosa. Miren, en la actualidad pasan dos cosas. O ya no se habla más del pecado porque quedó superado, ya no existe más. Ya a través de la psicología se sabe de que el hombre actúa de acuerdo a la circunstancia externa. Entonces no es responsable de nada. A las vistas me remito, ¿no? Todo lo que pasa cuando nadie asume la responsabilidad de los actos. Porque todo es una eventualidad. Todo está provocado por el afuera. Esta persona es, como decía recién Guille, una suerte de reactor. Reaccionó por lo que se le hizo. Entonces, claro, no tiene libertad interior. Mientras nosotros nos volvamos a defender el pecado en su justa y en su justo significado, no defendemos la dignidad del hombre, que está en el marco de la libertad. Porque si yo pienso que el hombre es como un gatillo al cual se le acciona y dispara, ¿dónde está su libertad? ¿A dónde está su capacidad de elegir? Entonces ahí es a donde nos lleva hoy Santiago. También estamos en el otro extremo, donde todo es malo lo que hace el hombre. Todo es pecado y abominación. ¡Qué barbaridad! Este está perdido, todo tiempo pasado fue mejor. Tampoco es así. Por eso es buscarle la justa medida. Yo voy a traer a colación algo que pasó ayer y que para mí es algo histórico a pesar de que pasa desapercibido. Debo pedir disculpas porque la palabra prueba ha herido a muchos abusados. Fue sin querer. Sí. Sé que mucha gente abusada no puede traer una prueba, no la tiene, o a veces la tiene y siente vergüenza, sufre en silencio. El drama de los abusados es tremendo.
un papa pidiendo perdón. Histórico, chicas. Histórico. Un papa pidiendo perdón. No se sabe, salvo, obviamente, el perdón del jubileo del año 2000 generalizado que hizo San Juan Pablo II, que fue precioso en determinadas circunstancias y a determinados grupos, aprovechó todo el año para pedir perdón, pero por parte de la Iglesia. Acá estamos hablando de un papa que pide perdón por su equivocación, no por parte de la Iglesia, porque él dijo algo inapropiado. Y si seguimos leyendo cómo vino esa rectificación, es mucho más loable. Porque el que le hizo ver que había dicho algo inconveniente y doloroso fue el cardenal O'Malley, nuestro obispo de Boston, que es uno de sus colaboradores, que le habló de los desafortunados, las desafortunadas palabras y expresión por el dolor de lo que estaban pasando las víctimas, ¿no? Y él lo hablaba con conciencia y con sabiduría por todo lo que pasó en Boston años atrás, parte de la historia. Pero me voy a quedar con eso. Eso es realmente algo de lo que estamos viendo hoy en Santiago. Es poder entender que hay algo que me lleva a conectarme con la raíz de algo que provocó no el bien en el otro, sino todo lo contrario, y ser capaz de pedir perdón. A mí me pareció espectacular. Yo critico muchas veces algunas cosas, pero eso hoy, cuando lo leí tranquila a la mañana, me llenó de alegría, porque digo, qué imagen de humildad. Una figura que uno siempre lo ve con una característica de infalibilidad, ¿no? Lo que dice es, trágate, como sello, si bien no es así, solamente es infalible el Papa cuando actúa ex cátedra. No siempre, no todo lo que dice es algo tomado de esa manera. Pero realmente me llevó a pensar en esto que nos invita Santiago, en ser capaces de ahondar, seamos quienes seamos, saliendo de nuestras seguridades y de nuestras funciones y reconociendo en nuestro corazón aquello que nos aleja del camino, la verdad y la vida. A mí me parece un ejemplo hoy de por demás rescatable, ¿no? Nada, quería comentarlo porque me parece importante. Vamos a seguir con Santiago. Capítulo 5, claro, porque estamos en el ámbito de la fe, ¿eh? Después vamos a volver para atrás más adelante, pero ahora vamos a ir a otra prueba que nos cuesta muchísimo. Capítulo 5, versículo del 7 al 11. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de recibir 5 del 7 al 11? Capítulo 5, casi al final, del 7 al 11. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, de alguna manera, del hecho de encontrarnos en nuestro corazón con las raíces, ¿no? Estas que nos separan del amor y poder vernos, como decía Maribel, no solo lo malo, sino lo bueno, el discernimiento, la posibilidad de reaccionar. Y ahora nos pone algo muy relacionado con ese tema, pero que toca otra virtud, que es la paciencia. Miren lo que dice. Sean, pues, pacientes, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren el labrador. Él espera pacientemente el fruto precioso de la tierra hasta recibir las lluvias de otoño y las lluvias de primavera.
sean pacientes también ustedes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. No se quejen, hermanos, unos de otros, para no ser juzgados. Miren que el juez está a la puerta. Tomen, hermanos, como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablan en nombre del Señor. Miren cómo proclamamos felices a quienes sufrieron con paciencia. Habrán oído hablar de la paciencia de Job y conocen la suerte final que le reservó el Señor, porque el Señor es rico en misericordia y compasión. Fíjense qué tema actual, la paciencia. ¿Se acuerdan que yo hace un ratito les decía que tanto Santiago como Marcos son espectaculares para los millennials, ¿no? Porque todo tiene que ser ya ahora. Registro, a ver, mamá, como si tuviera que... Tenés que ir, ¿viste? Pero ¿qué me querés decir si está apurado? No escucho. Todo con signitos, con letras cortitas, un nuevo vocabulario, un nuevo lenguaje. Fíjense que la paciencia, que en griego, acá me lo traje anotadito, es macrotimei. Lo tienen que aprender para la semana que viene. Que tengan paciencia en aprenderlo. Macrotimei, macro, grande. Timei es como ánimo, ¿no? Como postura. También se puede traducir como magnanimidad o como alma grande, ¿no? Paciencia se puede traducir del griego, como me gusta esa traducción en lugar de paciencia, que a veces confunde. El Papa Francisco, en este tan controversial, ahora pobre, exhortación apostólica de Amoris Laetitia, pero en el capítulo 4, donde no hay ninguna observación, el capítulo 4 no está observado, me encanta porque le dedica en el capítulo 91 y 92 en la actualidad lo que es la paciencia. Entonces yo les marqué algunas cosas. Uno es paciente cuando, como el Señor en el Salmo y en lo que acabamos de decir, es lento a la ira. No se enoja con facilidad en la palabra. El paciente no se enoja con facilidad. Dice el Papa, se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. Una definición de paciencia, ¿no? La paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder. Agrega, miren qué lindo, miren qué importante. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. Tener paciencia es cuando no exigimos que las relaciones sean celestiales o perfectas. O que las personas sean perfectas. O cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla nuestra propia voluntad. Entonces, todo nos impacienta cuando no se conjugan esas cosas. Todo nos lleva a reaccionar con agresividad. ¿No? Obviamente. El famoso dicho, no me hace, no me dice, no me dijo, no me atiende, no me, ¿no? La relación, yo en el centro y el resto a mi alrededor. De alguna manera, lo que nos está diciendo Francisco, la paciencia empieza cuando primero yo me recibo como soy
Y tengo la capacidad y la apertura de recibir al otro como es, no como quiero que sea. A ver, si me sale. Claro, la paciencia empieza cuando yo me recibo como soy. Yo soy la primera que tengo que ejercer la paciencia conmigo misma. Por eso está tan ligado con lo que veníamos diciendo, ¿no? Ya sea por negación o por condenación, muchas veces no nos recibimos como somos. Tenemos un juicio valorativo o muy trágico o muy liviano o negado. Pero lo que no entendemos, que eso es lo que proyectamos en el otro. La paciencia es cuando yo no le exijo al otro que sea lo que yo quiera, sino lo dejo que se desarrolle y lo voy recibiendo como quien es. ¿Vamos bien? Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira. Finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar impulsos. Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si a lo mejor es un estorbo para mí, si altera mis planes. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. La paciencia está en el ámbito del amor. ¿Quién lo dice? Pablo, ¿se acuerdan? En el capítulo 13, ¿no? Corintios 13. El amor es lo primero. El amor es paciente, el amor es servicial, ¿no? Entonces fíjense, Amoris Laetitia, capítulo 4, número 91 y 92. ¿Por qué les traigo esto a colación? Para que nosotros veamos que lo que planteaba Santiago en su carta es algo que también se denota hoy como faltante. Y pucha si falta. En el ámbito de la familia lo vemos, pero lo vemos también en el ámbito de la sociedad. Aquel que no coincide con mi idea, lo descalifico inmediatamente. Cuando vamos a los extremos de la realidad, aquel que no coincide con un proyecto, o lo echo, o lo encarcelo, o lo mando a desaparecer. Entonces es algo que existe y que es parte del hombre. Y es algo que inevitablemente también manifiesta falta de fe. Porque si yo soy un proyecto hecho por Dios, ¿no? Soy alguien, una criatura que dotó de inteligencia y voluntad y con un llamado, con una misión en la vida para completar, el otro también, y no coincide con la mía. ¿Es claro lo que digo? ¿O no es muy claro? Entonces también está en el ámbito de la fe. La paciencia es fruto del ámbito de la fe. También, eso es la paciencia con relación a la caridad, que es el primer punto que toca Santiago. Sean pues pacientes, hermanos, hasta la venida más adelante. No se quejen, hermanos, uno de otros para no ser juzgados. Ahí está la paciencia. No se quejen. No se quejen unos de otros para no ser juzgados. A ver, escuchémonos. El gran desafío parece ser encontrar el equilibrio. Por otro lado dice no dejar maltratarse, que no se cruza una línea de maltrato. Es un equilibrio dificilísimo de encontrar, ser paciente con el otro para que se desarrolle con su tiempo. Es interesantísimo lo que pone. Mire, la paciencia, como muchas veces, lejos de ser una actividad pasiva, es una actitud activa que me pone de pie para ejercer uno de los hijos de la paciencia, que es el límite. Porque el límite es amor.
como lo es la paciencia, el límite es amor. La palabra equilibrio es clave. Es absolutamente clave, que es lo que más nos cuesta. Y por eso Santiago es bien concreto en las cosas que le pide, porque lo que nos va a mostrar siempre en todo lo que nos pide es el camino medio o el camino del equilibrio. No te vayas ni para un lado ni para el otro, mantenete. Y es justamente lo que más cuesta y lo que más le costó al hombre de todos los tiempos. Lo que más le costó al hombre de los tiempos. Fíjense, lo que nos llama a decir, de alguna manera, lo que nos dice a gritos, esto de ser creyente es mucho más complicado de lo que te parece. Pero está genial, porque a veces pensamos que somos creyentes porque no faltamos a misa los domingos, chicos. Y es mucho más complicado que eso. Ser creyente es esto. Es tratar a cada instante de estar encontrando este camino. Este camino. Por eso esta carta, Lutero la quería hacer paja. ¿Se acuerdan? Y para quemar. Y por eso lo que leíamos la semana pasada, ojalá la quememos, no porque nos sirva, sino para que nos ilumine. Porque ¿qué pasaba? Lutero, con el tema de que la gracia lo puede todo, de nuevo vuelve a sacar de alguna manera al hombre de este camino de la responsabilidad individual. Pero yo creía que Lutero lo que hacía era que no creía que porque tú ya dabas dinero o algo así, pagabas indulgencia. Sí, eso es otra de las cosas. Pero el tema de la gracia, en este caso, es una de las cosas, porque solo cree y te salvarás. Pero Y el eso que trajo- mucho vive en gracia cae en desgracia. ¿Cómo? El que vive mucho en gracia cae en desgracia. Claro. A ver, el que vive mucho en la gracia, en esta gracia como Todo lo justifica. como una cosa no encarnada, ¿no? Como algo que está acá, como una campana de protección. Justamente lo que hace Santiago es sacarnos a la intemperie, es llevarnos al desierto. Ahí es a donde nos lleva. Como el idealismo al realismo. Al realismo, es lo más realista que puede haber. Pero es realista crudo, ¿eh? Ya vamos a ver la semana que viene, cuando entremos con el tema de que la fe y las obras es realismo puro. Obras son amor y no veneración. También, yo lo recibo como soy, tengo la oportunidad de hablarlo como es. A veces por ahí en este caminar, uno a veces se quiere idealizar, tratar de, y en verdad, a veces no es tan. Perdóname, no te entendí la última parte. Yo me No, recibo- eso sí, pero uno en este caminar, caminar bueno, de seguir a Jesús y tratar, a veces uno se quiere idealizar y en verdad no es tan fácil. hay un peligro tremendo de que idealicemos el cristianismo en nuestra vida. Tremendo. A ver, yo soy muy tremendista también, es un peligro tremendo. No pasa nada. Yo digo que es un peligro tremendo en el sentido de que nos la perdemos, ¿entienden que nos la perdemos? Los únicos que salimos damnificados somos nosotros. No porque vayamos a tener algo malo en el futuro, sino porque nos perdemos de vivir la realidad más hermosa que es la misericordia de Dios en nuestra vida. Si yo vivo en el idealismo, ¿cómo puedo comprobar su misericordia? Y hago mucho daño también, puedo llegar a hacer. Es que además ahí sí que es algo peligroso, porque cuando yo vivo en un idealismo personal, también yo busco al otro como un ideal. Yo quiero que sea el ideal que tengo de mi marido, el ideal de mis hijos, y ¿saben qué? Es un infierno. Aquí Santiago lo que me gusta es lo que Santiago dice. Dichoso el hombre que se dedica a meditar la ley perfecta de la libertad y no se contenta con oírla para luego olvidarla, sino que la pone en práctica. El Evangelio de hoy, de Marcos. Exactamente. Es justamente, ¿no? O sea, el que se anima no solo a escuchar la palabra, sino a practicarla, pero no a practicarla como, porque más adelante viene, ¿no? Como cumplimiento, sino en el marco de una libertad de vida. Lo que hablaba recién Guille
de que nos lleva decididamente a vivir una fe madura. Cuando yo puedo vivir la fe en el marco de la libertad, sin pensar, estará bien, estará mal, esto es así, esto no es así, como si hubiese alguien vigilándome, porque esa es la sensación a veces en nuestra vida espiritual. No solo nos hacemos la vida a cuadritos nosotros mismos, ¿no? Porque nos autoflagelamos en ese sentir y en eso que no nos lleva a ningún crecimiento, sino que le hacemos la vida a cuadrito a los demás. Y ahí está el tema, ¿no? Vos te fuiste al fin. Ah, no, está bien. Es una prueba de santidad. Y fíjense los ejemplos que pone. Yo les voy a contar un detalle. Cuando lo pone a Job como ejemplo de paciencia, los que saben dicen, o no estaba editado todo el libro de Job, y este hombre habla de los 3 primeros capítulos, o está hablando de otra cosa, bien interesante. Hay algunos escritores que hablan de un libro que se llama El Testamento de Job, que es apócrifo, ¿no? Algunos piensan que hace referencia a eso Santiago. Pero los más modernos dicen de ninguna manera. Está hablando de Job ese que se la pasó despotricando contra Dios 45 capítulos o más, ¿no? ¿Dónde está la paciencia? ¿Saben dónde está la paciencia? En que Job perseveró. No se peleó con Dios y le dijo, como me hiciste todo lo que me hiciste, doy un portazo y me voy a la iglesia de enfrente. Entonces realmente el ejemplo de Santiago es espectacular, porque es el ejemplo en la adversidad de Job. No, entonces me puedo quejar. Si algo nos enseña el libro de Job, que el lamento frente a Dios con un corazón abierto, lejos de ser algo malo, es una virtud, porque Dios prefiere esa relación a la indiferencia, al ninguneo o a que te vayas a otro lado. Al silencio sagrado. Entonces ahí está la paciencia como la virtud que pone en que menciona como ejemplo. La de los profetas ni hablar. No, quéjate pero quédate. Quéjate pero queda. Y termino simplemente, ya te dejo así, Marta, simplemente la idea para que quede cerrada. El cardenal Martini, que yo se lo dije que lo tomo como literatura para preparar estas charlas, en una de las explicaciones que habla del lamento de Job, habla de que un lamento de corazón abierto frente a Dios, que nace de un corazón angustiado, que no encuentra razón y hasta hay un poco de enojo, es aquel que nos salva de ser permanentes quejosos a nuestros hermanos. Una persona que sabe lamentarse frente a Dios de corazón no es la persona de la cantinela que se queja por todo y de todo, ¿no? Y eso es una persona bastante pesadita al respecto. No, eso no me acuerdo. La queja es lo opuesto a la alabanza. ¿Perdón? La queja es lo opuesto a la alabanza. A mí me ayuda a no quejarme. Claro, pero no está eso tan así, te cuento. Justamente yo soy capaz de alabar a Dios aún en el momento que estoy atravesando. Pero le ves el porqué, tratas de darle el significado. Trato de darle el significado al mal. O sea, y una tentación es tu oportunidad de mostrarle el amor, porque puedes elegir. Está bien, pero en el libro de Job, algo que nos enseña esta palabra bellísima es que el Señor también nos recibe cuando somos capaces de poder poner el lamento que nos lacera. Porque si no, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? ¿Sufrir no está permitido? Todo lo contrario. En el libro de Job, el justo que sufre habilita que el sufrimiento es para todo hombre. Lo que no está permitido es callarlo.
si el hombre no cuenta. Miren, les voy a llevar a otro libro, salgamos de Job. Hace poquito, si van a misa todos los días o leen las lecturas, hace poquito cuando empezó el libro de Samuel, encontrábamos a una Ana que estaba un día en el templo arrodillada y llorando como loca, diciéndole: Señor, ¿por qué me hiciste estéril? Y pidiéndole: si tú eres capaz de darme un hijo, yo te prometo que te lo entrego. Y lloraba de la angustia, porque la esterilidad, para entenderlo bien, era sinónimo de la ausencia de la benevolencia de Dios en tu vida. Una mujer estéril era una mujer maldita. Entonces no solo vivía la angustia de no poder procrear, vivía la angustia de no ser vista con misericordia y amor por Dios. Entonces la angustia de Ana en ese templo de rodillas y llorando como loca. Entonces, ¿qué hizo Elí? Elí viene y le dice: vamos, mujer, está llena de mosto. Bien claro, un escrito, que eso pertenece a la parte de los históricos, que fueron escritos muchos siglos antes de la era cristiana, muchísimos. Mosto es vino, estás tomada, estás borracha. Pero dice así la Biblia: mujer está llena de mosto. Y dice: no, Señor, solo estoy desahogándome frente a Dios. Y en un libro histórico antiquísimo, mucho anterior a Job, la palabra de Dios nos dice: animate. Animate. Abrí tu corazón. Porque si no, estaríamos en el plano de la idealización de nuestra vida y no de la realidad de lo que vivimos, de cómo estamos, de lo que sufrimos, de lo que padecemos. Y eso no nos sirve ni a nosotros ni a Dios. Porque si yo no contacto con la queja, con esto que me duele, no puedo realmente agarrarlo en la mano y decirle: toma, hace algo al respecto, porque yo ya no puedo más. Entonces Él no puede obrar si yo no lo habilito. ¿Es claro? Hay una parte que decía también estos días, que decía: veo tus obras, pero no veo tu corazón. O sea, el corazón obediente, digamos, esa entrega, esa renuncia. O sea, veía las obras de Samuel, veía todo, ¿no? Y a veces nosotros, en esa parte que tú hablabas ahora de religiosidad... A Saúl, creo que se lo dice Saúl, perdón. Sí, me confundí a vecinos de Saúl. Esa parte de nosotros que se queda en obras, es obras muertas al final, porque no crecemos en esa conciencia. O sea, pienso que esa paciencia es paz y ciencia, que quiere decir conocimiento. Entonces, si nosotros nos quedamos estancados, por eso es la parte que decía, ¿no? O sea, qué lindo poder meditar. Cuando tú meditas es como que tomas la conciencia que te da la sabiduría que viene de Dios para tu poder salir de esa parte y hacer un corazón abierto, sencillo y humilde a lo que Dios te quiere llevar, al amor. Meterte, ¿no? No tener miedo de ver. No tener miedo de ver. Fíjate que las obras manifiestan la fe cuando somos capaces de nosotros, de nuevo, metiéndonos en nuestro corazón, ver desde dónde parte. Desde dónde hago lo que hago. ¿Desde dónde? ¿Qué es lo que mueve a que yo haga determinadas obras? Ahí es donde demuestro la fe. ¿Es claro? Porque puede ser que lo que haga no esté saliendo realmente de un corazón encendido de amor y de servicio. ¿Estamos? Eso lo vamos a dejar para la próxima. Pero fíjense que la paciencia, además de estar relacionada con la de Job, por todo lo que vimos, y por la de los profetas, que mantuvieron ese llamado y ese camino, a pesar de que todo a su alrededor eran golpes, palos, y no era un camino allanado. A ver, ahí viene el profeta, vengan que lo vamos a escuchar. No, el profeta cuando hablaba lo tiraban adentro de un calabozo, lo desterraban o lo mataban, porque lo que decía iba contra la corriente de lo que estaba sucediendo
o lo que se estaba planeando en un determinado ambiente. Pero el profeta, ¿qué hacía? Seguía en eso. Eso también es paciencia. Eso también es paciencia traducido en perseverancia. Uno es en permanencia, como Job, pero los profetas es perseverancia. Y hay otra virtud de la paciencia que muestra Santiago y que yo lo tomé del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos tiene una característica que no tiene ningún otro evangelio y es el capítulo 4. El capítulo 4 para mí es el capítulo, en el Evangelio de Marcos estoy hablando, no de Santiago. Yo espero que si están dormidos, ponerlos a prueba. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 4 para mí es una oda a la paciencia. Porque va a hablar de una parábola que todos nosotros conocemos, que es la parábola del sembrador. Pero en Marcos, la parábola del sembrador viene aparejada con otras dos. Viene aparejada con la semilla que crece sola, únicamente en Marcos, y con la semilla del grano de mostaza. Las tres que se conocen como las parábolas de la semilla en Marcos nos hablan de la paciencia. Ahí es donde la virtud de la paciencia, así como Francisco nos invitaba en Amoris Laetitia a ver que la virtud de la paciencia está ligada a la caridad, en el capítulo 4 de Marcos vemos cómo la virtud de la paciencia está ligada a la esperanza. Y lejos de pensar que la esperanza es la que nos da la paciencia, llegamos a la conclusión que si no tenemos paciencia, nunca vivimos plenamente la esperanza en nuestra vida. No. La esperanza es hija de la paciencia. Y te lo muestra el Evangelio de Marcos. En donde en el Evangelio de Marcos, en la parábola del sembrador, donde todos nos quedamos pensando, ¿qué seré yo? Piedra, papel o tijera, ¿no? Pero, ¿qué seré yo? ¿La tierra fértil? A Marcos le importa un pepino. Ese tema. Lo que Marcos va a resaltar es la paciencia y la esperanza en el corazón del que sale a sembrar. El sembrador en el Evangelio de Marcos es este labrador que habla Santiago, que no está tan preocupado por los resultados. No es un ingeniero agrónomo que agarró y dijo, por tantos centímetros cúbicos, no salió planificando. El sembrador en el Evangelio de Marcos, junto con la carta de Santiago, es un hombre que sabe que lo único que tiene que hacer es esparcir la semilla. De lo único que se tiene que preocupar es que no quede ninguna semilla en su aljaba. Porque la semilla que se quedó dentro de su aljaba, morral, como la quieran llamar, esa es la que se pierde la posibilidad de crecer y de dar fruto y de convertirse en algo que no depende del sembrador, es algo que lleva adentro. ¿Entienden? Por eso está ligado a la paciencia, porque este labrador sabe que es un proceso, sabe que es un proceso lento, sabe que es un proceso que además, como diría San Pablo, uno es el que siembra, pero otro es el que riega, otro es el que mueve la tierra, y va a haber otro que viene a cosechar, y que no es justamente el que siembra a veces. Por eso es el ejemplo más grande que puede haber, porque es el que cree, el que deposita la fe sin tener la gavilla en la mano, sin decir, miren el resultado. Miren, todos
las acepciones de paciencia que habla Santiago como virtud, todo lo que indica la paciencia en nuestra vida. ¿Por qué se las pongo así? Porque a lo que nos pregunta hoy es cómo andamos con la paciencia hoy. Después está la paciencia de la espera lógica, ¿no? Las cosas que nos ayudan a generar la paciencia. Ejemplo, los trancones de tránsito. Yo le digo que tenemos un PhD, vivimos en Palmetto Bay. A la mañana o a la tarde o a la noche. ¿No? ¿Qué sé yo? Las cosas que no salen como esperamos. ¿No? Yo el otro día hice un salmón que dije, este va a estar bárbaro de un asco. Yo dije, qué barbaridad. Bueno, ¿no? Esta cosa que es otro ejercicio de la paciencia, pero acá lo que va es a tallar esa sutileza. ¿Cómo vivimos nosotros esta virtud de la paciencia en nuestra vida? Porque si no la vivimos como el labrador, si no la vivimos como Job, o no perseveramos como los profetas, tenemos que trabajar nuestro corazón. Tenemos que entrar ahí y ver. Porque los únicos perjudicados somos nosotros. Acuérdense que cuando hacemos estos ejercicios, no es para Dios, para nosotros. Él lo dio para que nosotros seamos felices, no para meternos un problema más en el camino. Ese trajinar para mantener el camino medio es la aventura del hombre, ¿no? Y yo creo que un poco está en esta cosa de la verdadera felicidad y la verdadera alegría. Dichoso el hombre que puede, ¿no? Ahí está la alegría verdadera, que puede de alguna manera manejar esta vida por este camino que no parece tan fácil. ¿Estamos mejor, Dani? Un poco mejor, pobre Paco. Dale crédito. ¿Aquí? Sí. Un poco lo que hemos aprendido, por ejemplo, las que vamos a escuchar, que es conveniente saber que uno la paciencia no le fluye así naturalmente, que es algo que hay que trabajar y que, no sé, a lo mejor uno por tratar de ser bueno y todo, no, esto me lo voy a callar, esto me molestó, me lo callo, pero en verdad es una bomba de tiempo. Entonces es súper importante, creo, encontrar a alguien que esté en Dios y que entienda y de pronto desahogar también el corazón, porque uno puede desahogar con Dios, pero también necesitamos de repente el otro que te haga espejo para poder sanar, para poder tirar el dolor, el enojo, la rabia, que son sentimientos válidos. Entonces, de esa manera, cuando hacemos este desahogo, que sea en Dios, que sea en confidencialidad y con mucho respeto por parte del otro, que te pueda devolver algo, la verdad es que ahí uno vuelve a tener paciencia. Pero no, siento que no hay que aplastar estos sentimientos o decir, chuta, me enojé, bueno, salgo, tomo aire y me desahogo y luego seguimos. Cuando nos desahogamos bien en el lugar adecuado, por lo general no caemos en la ira en el lugar desadecuado, que no corresponde. Cuando a veces vos le contestás a alguien y después tenés que decir, bueno, disculpame, lo que pasa es que vengo, y es no saber transmitir esto. Es importante saber desahogar. Fíjate un detallito de lo que vos dijiste que me parece tan importante. La paciencia, dice el padre Pronsalvo en este libro sobre Santiago, no es tanto esta capacidad que tenemos de sobrellevar las cosas, cuanto tener la capacidad de volver a empezar todos los días. Esa es. Hoy es un día nuevo, donde tengo toda la posibilidad delante de mí. No hay que desperdiciar. ¿No? Yo creo que ahí está el tema. Yo creo que cuando la perdemos, empezamos a caer en la desesperación o en la idolatría. Ejemplo. Capítulo 32, versículo 1 del Éxodo. Ya parezco el pastor de California. Estoy convirtiendo. En cualquier momento salgo con la Biblia a la puerta. Escuchen esto. Como tardaba Moisés, ¿qué hizo el pueblo? Aarón, hacenos un Dios de oro a quien nosotros podamos adorar y atribuirle la liberación. La impaciencia nos lleva a la idolatría. ¿Qué dijiste, Éxodo? Éxodo 32,
el becerro de oro. ¿No? Cuando Israel se puso impaciente, porque en realidad, fíjense qué cosa, no era lento el Moisés, que a lo mejor tenía 80.000 años y le costaba bajar de la montaña. No, estaban impacientes con Dios. ¿Cuántas veces nos ponemos impacientes con Dios en nuestro caminar porque las cosas no salen como nosotros queremos, necesitamos, añoramos, deseamos, idealizamos, etcétera, etcétera? Ahí aparece el becerro de oro. Indefectible. Ya sea una persona, ya sea una cosa, ya sea una situación. Hasta los fanatismos aparecen ahí. Ahí es donde se nos prenden todos los faroles, ¿no? Esto es así. Patricia, Miren qué lindo. Sí, claro. ¿te puedo corregir? Todo lo que quieras. Yo, imagínate. Dijiste que aparecen indefectiblemente y no me gustó. Ok. En realidad, a Job no le apareció indefectiblemente. Cuando pasan esas cosas no te aparece indefectiblemente el becerro de oro. La belleza es que no te aparezca el becerro de oro, es que persistas y persistas y te quedes y no cruces la calle al... Por eso Job es el santo de la paciencia. Perfecto, entonces Porque no, te no cambio lo la hizo. palabra indefectible y te pongo... Sí, una Te podría aparecer el becerro de oro en la potencialidad y que nos de la invites a tener esperanza. Sí, totalmente. Definitivamente. Perdón. Gracias, Fer. Muy atinado. Pero yo creo que los tiempos que estamos viviendo hoy en día son totalmente de paciencia, el becerro de oro y todo lo que justamente hablamos tanto de la nueva era y lo que nos trae. Eso, la solución rápida, el centrar a la persona en la posibilidad de recibir uno, es el que sale adelante, uno es el que se salva en la solución fácil, porque claramente todo lo que venimos hablando, el camino del cristiano no es fácil. Para nada. Diría el padre Rivas, nunca dije que fuera fácil. Todas estas respuestas facilistas nos tientan. Así que el becerro de oro, disculpame Fernando, pero está totalmente... Lo que dijo Fernando es que yo lo daba como algo único y es como opcional. Pero está ahí dándonos una respuesta más fácil. Sí. En un principio, ¿no? Yo voy como soy absolutamente optimista, nunca fui pesimista, espero no serlo, ¿no? Más adelante. Yo sabes que veo, Dani, que haberme metido tantos años en la historia de la salvación y ver esta historia de la salvación, que es la palabra de Dios, como reflejo de mi propia existencia, me atrevería a concluir que todos los tiempos fueron iguales. El hombre, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su vivencia, de acuerdo a su situación, también padeció el yo ya. Porque si yo lo veo tan claro escrito en una palabra que es eterna, pero que fue escrita en tiempo y forma, me da a entender de que mi angustia, mi tentación, mi prueba, ya otro lo tuvo antes. Entonces cuando lo veo tan claro, vivían en otra sociedad, vivían en otra cultura, lo manifestaban de otra manera, pero de esta no se salvó nadie. ¿Está bien? Porque es así, porque somos seres humanos. Claro, ha cambiado y va a cambiar y va a seguir cambiando, y eso es lo que a mí siempre me llama la atención, y trato de no caer nunca en la famosa frase todo tiempo pasado. Yo estoy con el flaco Spinetta a muerte y grito que mañana es mejor. ¿Por qué? Porque ahí está la esperanza en lo que creo. Que mañana hay una nueva oportunidad de empezar y que sea mejor que hoy.
Porque si creo que todo lo que pasó fue mejor a lo que mañana va a acontecer, ¿de qué sirve mi afán y mi fatiga o estas ganas de volver a la verdad, al camino y a la alegría? Sí, total, y no es así. Yo creo que nosotros tenemos que... la palabra es poderosa, por eso me encanta que me la corrijan. La palabra es poderosa, la palabra es creadora, la palabra es inspiradora. Y qué palabra usamos todo el tiempo es lo que vivimos. Así que acá de lo que se trata es de vivir con esperanza, porque si hacemos un trabajo de introspección es para encontrarnos todo lo que hay de posible dentro de nosotros para plantear el estar mejor en lo que estamos y el ser una criatura nueva de lo que a lo mejor nos negamos a hacerlo hasta ahora. Así que es para eso, no es para que nos flagelemos, ¿no? Va claro, ¿no? La orientación. ¿Estamos? Yo digo porque se vienen unos temas, yo les cuento, ¿no? Que se vienen unos temas candelitas. Yo quiero empezar con Marcos enseguida, antes de que se vengan los temas de Santiago, porque son complicadísimos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Tengo tiempo de leerles algo o están muy... ¿Vos te vas ya? ¿Me esperás a que te lea algo lindo? Miren qué lindo lo que pone Pronsato acá. Ustedes saben que yo sigo los libros de él para las charlas de Biblia. Todo lo que hago es comunicarles lo que este fantástico sacerdote escribe. Y algunas cositas son de mi cosecha y yo le trato de abonar muy poquito porque es fantástico lo que pone este padre, ¿no? Tener paciencia no significa todo es inútil, no hay nada que hacer. No quiere decir tenía que terminar así, sino lo mejor está aún por llegar. El cristiano, hombre de una fe probada en la paciencia, es una persona que no se rinde, que no se da por vencida, ni siquiera en la derrota. Cuando todo parece perdido, no pierde la paciencia. Contrariamente a lo que se afirma de manera banal, la paciencia no tiene un límite. ¿Vieron qué se afirma? Mi paciencia tiene un límite, especialmente con los hijos, ¿no? La paciencia, dice Pronsato, no tiene un límite. Al igual que tampoco lo tiene la esperanza. Santiago, por otra parte, fija el límite de la paciencia, miren cuándo, hasta la venida del Señor. ¿No? Y Pablo va a decir, frente a él, la esperanza y la fe van a desaparecer y lo que va a quedar es el amor. El hombre de la paciencia acepta los retrasos, lo incomprensible, las contradicciones, los rechazos, pero no los considera como la última palabra, la definitiva, la sentencia inapelable. Los ve en la perspectiva de la provisionalidad. El desierto florece en la paciencia. Así pues, hay que poner la paciencia al comienzo de toda empresa, cuando todo está por hacerse. Se empieza con la paciencia, se prosigue con la paciencia y se lleva a término una obra en la paciencia. La paciencia es la capacidad de volver a empezar siempre desde el principio. La persona paciente es la que nunca termina de empezar. Conviene que entendamos de una vez por todas que el coraje no está en empezar, sino en volver a empezar. El entusiasmo inicial no basta. Hay que luchar contra el mayor peligro, que es el desaliento, contra el que la paciencia constituye el antídoto indispensable. Así que bueno, gracias por su paciencia. Todo se pasa. Así que hay Dios no se rinde. nada, vamos a continuar la semana que viene también con otro tema donde
lo vamos a ver por unos segundos, pero que no es menor, que es la prueba de la enfermedad, que también está en Santiago, ¿no? Y vamos a seguir con Fe y Obras, que mamita querida. Ahí agarramos. Espero que lo lean, léanlo, que no les va a hacer nada. Antes de que se vayan, los que están hoy nuevitos, vengan conmigo que les pido que me den su email para poder enviarle lo que les envié al resto y lo que